Ah, vale. Sí, perquè jo no... Bueno, bona tarda a tots. Els que ja estàveu aquí en la sessió anterior i els que heu vingut ara. No sé si es pot fer... no ho farem en català perquè hi ha persones que són de fora i tenen algun problema d'interpretació. Simplement la benvinguda y continuaremos en castellano, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, antes hemos hablado de comunidades energéticas, esta mañana hemos hablado de la aerotermia y ahora vamos a hablar de los nuevos edificios. Señores y señoras, en los edificios tenemos un punto fundamental de concentración de actividad. Me imagino que la mayoría de vosotros sois instaladores, algunos seis ingeniería o algunos incluso arquitectos o arquitectas, pero bueno, más o menos tanto un colectivo como otro de pleno estáis metidos en el mundo de la edificación. Tenemos un reto muy grande que abordar, que es el tema de la rehabilitación de viviendas. Tenemos una nueva directiva que nos cambia totalmente las reglas del juego del edificio, que la vamos a comentar, ya lo hemos hablado esta mañana, que vamos a pasar de edificios que son pasivos y consumidores de energía a edificios de energía positiva, o sea que son productores de energía. Esto en muy pocos años, en 4 o 5 años, a partir de la nueva y a partir de la rehabilitación de una forma escalonada. Esos edificios comportan, hasta ahora, principalmente las rehabilitaciones, corrígeme si me equivoco, Ainhoa, principalmente se han ocupado de la parte pasiva, que es el aislamiento, las ventanas y todo esto. Pero ahora, con la nueva directiva, entra a formar mucha más fuerza toda la parte activa de las instalaciones del edificio, porque integramos energías renovables, fotovoltaica principalmente y térmica también, aerotermia, como hemos hablado esta mañana, incluso instalación de puntos de recarga y sobre todo conectividad, porque los edificios se han de gestionar de forma inteligente. Y esto de gestionar de forma inteligente un edificio no es un concepto premium, no es un concepto de vivienda de lujo de hace 50 años con la domótica, es un concepto de electrodoméstico actual, de una función más que tenemos que integrar en el edificio. Y ahí tenemos como profesionales una oportunidad tremenda. Y en este preciso capítulo, precisamente, tengo a mi lado a Nacho García de Simón, que es Product Manager de Smart Home, que nos va a hablar de ello. A continuación, claro, cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos que hacer aislamientos, tenemos que cerrar ventanas, tenemos que hacer un búnker, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo renovamos el aire? Pues Oriol Bruguera de Airzone nos va a explicar un poco de eso. Y luego Ainhoa Mata, que es la responsable de edificios del ICAEM, que ella pues es toda una especialista en edificación y sobre todo en nuevas normativas. Y nos va a hablar un poquito más de lleno de esa nueva directiva europea que se debe aplicar en muy poco tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? A nivel público muy pronto, a nivel ya de todos los edificios en el 2030, en obra nueva, pero a nivel de rehabilitación de forma escalonada, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, Nacho, tuya es la palabra. Yo empezaría por preguntarte, pues bueno, sobre todo, dime qué fundamentos o tecnologías podríamos, de alguna manera, pueden ser las más representativas de esta nueva concepto de hogar del futuro que ya es presente, ¿no? Muy bien, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar. Y sí, la verdad es que ahora mismo estamos en un momento bastante clave porque parece ser que, como comentábamos antes, la domótica siempre había sido como algo del futuro. Siempre habíamos hablado de la domótica como un sistema de control complejo en el que digamos que teníamos que intervenir desde una preparación previa, ¿no? de un proyecto con una serie de personas implicadas que supieran muy bien cómo funciona esa tecnología y sobre todo con una inversión inicial pues bastante elevada que hacía que de alguna manera esa tecnología que podíamos meter en nuestras casas no fuese tan natural como podríamos tener un electrodoméstico más, ¿no? Sí, si me permites, más que facilitar, esclavizaba. Exacto, exacto. Te hacía dependiente de cierto conocimiento. Quizás exagera un poco, ¿no? Pero bueno. Exacto. Sí, pero había ese concepto, ¿eh? Correcto. Y ahora se nos presentan unas oportunidades porque al fin y al cabo la tecnología avanza y la tecnología avanza siempre desde mi punto de vista para intentar simplificar la vida de las personas, para hacerla lo más natural y que todos en nuestras casas
podamos gozar de esta tecnología, ¿no? Si lo pensamos, el tema de los asistentes de voz, que es un dispositivo que lo que nos está haciendo es reconocer nuestra voz y nuestros comandos, y lo utilizamos para pedirle que nos ponga música, pedirle que nos haga nos haga una receta de algo. Podemos pedirle ahora que haga cosas por nosotros dentro de nuestra casa, ¿no? Que encienda, que apague las luces, que suba, que baje las persianas. Pensad que esto, a lo mejor para nosotros, o en mi caso, pues es algo como muy tecnológicamente increíble. O sea, yo soy amante de la ciencia ficción y decíamos hace unos años que parecía una casa de la ciencia ficción que la pudieses controlar por voz. Bueno, ya se puede hacer hoy en día, ¿no? Y esto, pensar que a lo mejor para nosotros o para una persona que no tenga ningún problema, puede significar algo, bueno, sencillito, normal, pero personas que a lo mejor tengan algún problema de movilidad, algún problema físico, el ser capaces de interactuar con los espacios sin necesidad de tocar o apretar un botón puede significar algo que cambie su vida de una manera radical, ¿no? Y eso es un poco como tiene que ir la tecnología, a simplificar el uso no solamente de las personas, no solamente de los que vivimos dentro de las casas, sino también un poco a los instaladores. Nosotros siempre partimos, en 2016 lanzamos una serie conectiva que es la serie 100. Esta serie conectiva utilizaba una tecnología como es Z-Wave, una tecnología inalámbrica, y con eso ya rompíamos un poco el concepto de la domótica clásica, ¿no? De cableado, de tener que preparar todo el sistema previo, hacer un proyecto y luego ser capaz de llevarlo a cabo y de programarlo. Y rompimos un poco eso introduciendo una tecnología radio que no necesitas de un bus cableado domótico y que utiliza el cableado convencional, ¿no? Un interruptor, pues lo puedo poner un interruptor que tenga esa tecnología y hacer que comuniquen entre ellos. Si vamos un poco más adelante, ya en 2021 lanzamos otra serie y volvimos a simplificar un poco más, porque ya pasamos de utilizar una tecnología radio como es Z-Wave a una tecnología que existe ya en nuestros hogares, que es la tecnología Wi-Fi, ¿no? Seguramente que muchos de vosotros tenéis Wi-Fi en casa, por no decir todos, y simplificar utilizando tecnologías que ya existen nos ayuda a que todo el mundo, toda la cadena de valor simplifique el concepto, ¿no? De la domótica. Desde el usuario, que ya sabe cómo funciona esto porque tiene Wi-Fi en sus casas, hasta el instalador, que no tiene que aprenderse un protocolo nuevo, no tiene que ser partner de nada, simplemente con conocer la tecnología es suficiente. Y estoy hablando un poco de estas tecnologías que nos encontramos ahora mismo en nuestros hogares. Perfecto. Además, esta tecnología como unidad central se puede combinar con, a lo mejor, dispositivos que ya tienen su propia también sistema de control, ¿no? Me imagino, ¿no? Justo. En el caso de la calefacción, por ejemplo, climatización, etcétera. Exacto. Sí. Al fin y al cabo, yéndonos a tecnologías que permitan comunicar a través de Internet, al fin y al cabo hablamos un protocolo que nos hace comunicarnos con Internet, ¿no? La Wi-Fi nos conecta a Internet, pues nos permite conectar con otros dispositivos que también están conectados a Internet, ¿no? Hacer unas integraciones que nos permitan que otros dispositivos que también tengan su propia nube, su propio cloud, los podamos integrar como parte de nuestro sistema y podamos combinar las sinergias de empresas que sepan muy bien cómo funcionan los sistemas de climatización, como por ejemplo Airzone, con empresas como nosotros que tenemos un ecosistema que permite integrar todas estas funcionalidades dentro del edificio. ¿Y qué argumentos tendrían los profesionales, en este caso instaladores principalmente, para poder transmitir este mensaje de romper la barrera de que esto deja de ser un lujo para ser un electrodoméstico más? O sea, ese sería el concepto, ¿no? Que además no tiene un coste elevado. O sea, ¿qué argumentos habría para poder destruir este tópico que existe y que está ahí? Es evidente que está ahí. Sin duda. Que seguro que todos de alguna manera os encontráis en el día a día, ¿no? Claro. Sí. Sin duda. Nosotros intentamos naturalizar el uso de la tecnología y por ello los argumentos vienen pues, de diferentes niveles, ¿no? Desde el propio instalador, vosotros si sois instaladores o instaladoras, que sepáis que es una tecnología que
no requiere de unos conocimientos previos, sino que puedes utilizar esa misma infraestructura que ya existe en casa. No tienes que convertirte en un experto en un protocolo específico, sino que ya existe esa simplicidad. Y luego, sobre todo, teniendo series de mecanismos, series de dispositivos que valgan, digamos, tanto para casas de alto standing, de alta gama, como para una vivienda de protección oficial donde desde un dispositivo o dos dispositivos donde necesitemos subir o bajar las persianas o aportar valor con una visualización de consumos o un control de aire acondicionado, también va a entrar en ese tipo de proyectos. A nivel de instalador podemos tener esa versatilidad como argumento. Y a nivel de usuario es la flexibilidad. Que los usuarios sean capaces de hacer que su casa se adapte a ellos, se adapte a su día a día, ¿no? Hacer ejemplos básicos, ejemplos claros y sencillos de cómo los usuarios pueden gozar de las ventajas de un smart home, de la domótica clásica. Para levantarte por la mañana y que se suba la persiana y te ilumine de manera automática la luz natural. O para que tengamos un control de la climatización que nos permite calentar o enfriar la casa cuando realmente se necesita, ni antes ni después. Por lo tanto, optimizando el ahorro energético necesario para tantas familias. Y sobre todo que sea accesible y que sea fácil de usar. Integración con este tipo de asistentes de voz para facilitar el uso y la comodidad dentro de la casa. Y una interfaz intuitiva que permita configurar, que yo pueda configurar desde una aplicación, como configuro otros 300 electrodomésticos, el uso que yo quiero darle a mi casa. Y que si ahora quiero no tener tanta iluminación porque es un momento de relax, yo puedo hacerlo apretando solamente un botón. La simplicidad y la accesibilidad para que esta tecnología sea lo más natural y se integre con nosotros. Yo me imagino ahora, como los tiempos van cambiando, las necesidades también, antes todo este tipo de elementos fueran cableados o no, su principal funcionalidad estaba enfocada al confort. Yo me imagino que ahora el tema de la eficiencia energética pasa por delante, o sea, yo creo que sería una prioridad, ¿no? Sin duda, partimos de un contexto climático, bueno, bastante complicado, ya sea a nivel desde el propio precio de la energía, ¿no? Y el propio precio de conseguir calentar o enfriar mi casa, hasta un poco la conciencia de medio ambiente y lo que queremos dejar a las nuevas generaciones. En ese sentido, cada uno de nuestros diseños, nosotros como empresa, siempre nos lo ponemos como por delante, porque la innovación y la tecnología sin sostenibilidad no encaja, no tiene un conjunto. Por eso nosotros también, no solamente a nivel de funcionalidades o a nivel de producto, diseñamos nuestros productos con packaging sostenible, packaging que ayude también a tener menos uso de plásticos o de materiales que no puedan ser fácilmente reciclables. O sea, para nosotros la sostenibilidad y el ahorro energético entra parte de nuestro ADN. Perfecto. Muy bien. Y bueno, ahora estamos hablando de eficiencia y, como comentaba, el tema de la eficiencia pasa por un buen aislamiento, pero eso comporta que tenemos que meter o integrar, mejor dicho, en la vivienda un nuevo elemento que muy incipiente todavía, que es el tema de la ventilación y todo esto, ¿no? La calidad del aire. ¿Se escucha? ¿No? Vale, sí. Sí. Sí, pues bueno, un poquito en línea de lo que ha dicho Nacho, de que tener la casa controlada, tener la casa conectada ya no es una utopía, ya no es algo alto standing. En este caso vamos a ver un poquito de la parte de climatización y ventilación. Todos en vuestras casas, bueno, supongo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez en su vida, ha cogido la factura de la luz. Quizás unos años atrás todavía más porque el incremento fue notorio y al final el 50% o más de la factura de la luz viene de la parte de climatización, calefacción, ventilación, ¿vale? Pues un poquito hacer hincapié pues, en esa pata, en clave que está muy bien, pues estar confortables, estar yo a la temperatura que quiero, esperar un aire saludable, pero al final hay que ser sostenible, hay que perdón, ser sostenible y hay que un poquito poner un poquito de control, un poquito de orden a todo ese tipo de instalación. Y digamos que el aire acondicionado y la ventilación es el electrodoméstico por excelencia que nos aporta más
más consumo dentro de la factura de la casa, con lo cual deberíamos ponerlo bastante por encima en el orden de prioridad. Digamos que hay que ser eficientes, pero hay que preservar la salubridad o la calidad del aire interior, ¿no? Exactamente, es un poco batalla porque muchas veces a nivel de ventilación hay que combatir la carga térmica de fuera que echamos dentro, y eso nos implica un poco más de consumo, pero al final, para bien o para mal, el COVID también nos ha marcado y nos ha hecho ser más conscientes de que la calidad de aire es muy necesaria. Y ojo, y venimos a hablar que no hace falta en reforma, ostras, no, que tengo el edificio ya rematado y tengo que poner un recuperador de calor y tengo los techos cerrados y tengo que hacer obra. Podemos mejorar, y vamos a hablar de eso, podemos mejorar la calidad de aire sin poner un recuperador, porque hay varios tipos de maneras de combatir la calidad del aire. ¿Vale? Primero, a nivel de reflexión, ¿por qué es importante la renovación de aire? Porque estamos, bueno, es que lo veo, yo por ejemplo veo TV3, veo El Tiempo, no sé si alguien hace lo mismo, y cada día salían las partículas, las ppm que estamos expuestos, y además es que cada día lo comparas con el año anterior y cada día más. Y al final es un índice que el subconsciente lo tienes ahí, del mismo modo que cuando había la escasez de agua, pues también ponían el porcentaje de pantanos cubiertos, ¿vale? Pues un poquito, hablamos mucho de los ppm que tenemos en el exterior, pero no nos damos cuenta que el 90% de nuestra vida ahora también estamos en un espacio interior, ¿vale? Con lo cual, pues hay que implementar medidas para ir a mejorar esa calidad de vida en espacios interiores. Del mismo modo que la contaminación interior suele ser bastante más elevada, de orden de 2 a 5 veces la contaminación exterior, con lo cual, pues hay que ser más consciente de ello. Ya digo, quizás el COVID fue un acelerador, porque al final, pues, todos con la mascarilla, afuera, bueno, te cuela y te lo dejo quitar un rato, pero dentro, durante un montón de tiempo, cuando ya parecía que la ola iba hacia abajo, pues la teníamos que tener a rajatabla. Pues era justamente para eso, porque es que en el interior la transmisión es mucho más fuerte, con lo cual... Se me ocurre que un ejemplo claro sería el aula de una escuela, por ejemplo. Es que una escuela ya hay normativas y normativas. En renovación de aire, una escuela, por ejemplo, ya es necesaria poner una regulación de CO2 por estancia. En una casa, aunque intentamos cambiar eso, aún mucha gente, pues, o las grandes constructoras, pues ponen, o a nivel de proyectistas, ponen el recuperador para certificar y luego lo desconectan porque hace ruido y no lo vuelven a conectar jamás. Sí. Y es que es triste, pero es que la vida es así. Como pasan otras cosas, sí. ¿Vale? En este caso, pues, tenemos 2 maneras de combatir, digamos, la calidad de aire. Una es la ventilación, que para eso, pues, hay que combatir la carga de CO2, que para eso hay que poner un recuperador de calor, que pues todos los proyectos, sus instaladores, pues os vendrán proyecto con su recuperador de calor, con unos filtros más estrictos o menos estrictos en función de la usabilidad, de la actividad del edificio. Pues en un colegio pues hacen falta filtros F9 que son mucho más fuertes que a lo mejor en una casa que no hay un filtrador reglamentario, digamos, ¿vale? Y luego está la parte de ionización, que es mejorar las partículas en suspensión, que para eso no hace falta un elemento recuperador, sino que me puedo apoyar a mi sistema de clima que ya tengo instalado, ¿vale? Digamos que hay 2 maneras de combatir o de mejorar la calidad de aire. Una es mejorar las partículas o disminuir la concentración de partículas, y luego disminuir la concentración de CO2. Y bueno, luego también hay la parte de volátiles, que a nivel de olores, pues en determinados escenarios pues, nos puede ser útil, ¿vale? A nivel de partículas, ¿vale? Se ha trabajado con varios fabricantes de máquinas, también tienen su serie de máquinas ¿vale? Con ultravioletas, con fotocatálisis. En este caso, en Aerzone hemos escogido la ionización, ¿vale? Al final, la ionización es que nosotros, mediante un dispositivo, pues echamos iones negativos en el ambiente, sobre todo cuando tengo aire por conductos, que a la gran mayoría de edificación y de sprays ya la gente, los sprays de pared, pues ya es para un rato el verano y ya está, pero cuando yo me planteo una reforma, ya obra nueva, ya todo va por conducto, al final se pone un ionizador en función del caudal de la máquina, más o menos grande, dentro del conducto. Aprovechamos el caudal de aire de esa máquina de conducto, ¿vale? El caudal de aire de la máquina me empuja los iones hacia las rejillas, y al final, pues yo lo que estoy haciendo es meter iones dentro de una sala. Estos iones
por el efecto del propio peso, caen en suspensión y nos limpian el aire y se las llevan hasta el retorno. ¿Vale? ¿Eso qué nos implica? Que muchas veces no hace falta... ¿Tengo que poner un recuperador de calor para mejorar la calidad de aire? Ostras, ¿no? Porque no tengo... Es una obra que está hecha, no tengo espacio en el techo, no puedo cruzar tubos de clima y tubos de ventilación. Pues no, hay algunas herramientas que incluso para máquinas ya montadas se puede aplicar alguna medida para ionizar. ¿Qué nos da la ionización? Pues mejorar el rango de partículas. Rangos de partículas que pueden ir, pues en una hora hemos hecho algunos estudios en convenio con algunas universidades, en este caso la de partículas en suspensión lo hemos hecho con convenio con la Universidad de Madrid, ¿vale? Y se ha dictaminado que en una hora pues podemos elevar del 30 al 60% de partículas y al cabo del día casi al 90 y tantos %, con lo cual al final en tema de climatización, pues por ejemplo yo sé si tengo frío o tengo calor, con lo cual esto está enfriando, esto está calentando, pero en términos de calidad de aire, ostras, tengo que mandar a un laboratorio, mandar a auditar porque se certifique, porque al final pues a lo mejor estamos respirando un aire de pena y no nos damos cuenta, o hasta el COVID seguro que no nos damos cuenta, pues nos daba igual todo. Ahora igual ya empieza a cambiar el chip, ya empieza a cambiar la mentalidad también del usuario y ya se en terciario, en clínicas o así, pues es exponencialmente más importante. Del mismo modo, pues que hay la reducción de flora fúngica, podemos inhibir bacterias, que en este caso la inhibición de bacterias pues se ha hecho en colaboración con la Universidad de Málaga. Para tema se ha trabajado con la Universidad de Barcelona para polen, para la reducción del polen, con lo cual personas alérgicas podemos a mejorar la vida y la salud de esas personas alérgicas al polen. Muchos de vosotros seguro que lo sois, mi padre, y yo diría que también, aunque no hemos hecho las pruebas, pues muchos de nosotros en hacer las pruebas nos damos cuenta que cuando viene la primavera tenemos la tos tonta, ¿vale? Pues al final pues se trata un poquito de entrar a mejorar todo eso, o incluso a nivel con unos laboratorios de París pues se hizo el impacto también en COVID, que es lo que os digo, prácticamente los resultados son parecidos. En una hora pues quitamos el de orden del 90 y tantos % de partículas, de bacterias, de COVID, ¿vale? Pues al final eso nos da la ionización, ¿vale? El otro lado, pues lógicamente hay la ventilación sí que va asociado a un recuperador de calor, a renovación de aire, o si no un recuperador de calor con mínimo un extractor, algo que mueva caudal de aire y que me coja caudal de aire fresco de fuera y me lo puede insertar dentro, ¿vale? Y es lo que hemos dicho, podemos hacerlo a nivel de vivienda, pues un reloj horario que vaya 1 hora al día, que eso no cumple el RITE, porque el RITE dice que hay que renovar el 100% del tiempo, que luego sabemos que la gente lo desconecta porque hace ruido, porque consume, porque tal, pero vamos a empezar a hacerlo como se hace en terciario, es decir, ¿qué sentido tiene renovar aire si el aire que tengo es bueno? Pues no, pues se puede empezar a meter sonda de CO2, volátiles de partículas, y que me encienda el recuperador en base al nivel. Si tengo una calidad de aire buena, pues perfecto, recuperador cerrado, y si la calidad de aire no es tan buena, pues lógicamente enciendo. Incluso, bueno, lo que hemos diseñado y que hemos presentado aquí en FinTech es que te da algunos índices de tipo semáforo: verde, estoy respirando una calidad de aire buena o aceptable, mediana amarillo y roja mala. Y ese alto, medio, baja, incluso a través de la aplicación se lo puede predefinir el usuario, tantas ppm buena, tantas ppm media, tantas ppm baja, pero que sí, en plan semáforo, el usuario tiene una percepción del aire que está respirando, ¿vale? Con este caso, pues bueno, hay la posibilidad de integrarlo, por supuesto, dentro de un Smart Home, y ya está. Como digo y venimos predicando, pues hace unos años, pues mira, controlar el clima, controlar la renovación de aire con un mando de plástico, con cable de 1,5, enciendo y paro y ya está, pues a lo mejor colaba. Ahora que todos queremos la vivienda conectada, según esos arquitectos, pues también hay un proyecto decorativo para lo que tiene tanto más importancia que el proyecto de instalaciones, pues un poquito también entrar por la vista del usuario a establecer medidas de este tipo. Y por supuesto, a nivel de monitorización, como hemos dicho que no se ve, está muy bien que un laboratorio nos certifique, pues me diréis, usted, pues el laboratorio lo paga Airzone en este caso, ¿cómo va a sacar un informe malo si lo estoy pagando yo?
pues en este caso, pues los usuarios del cloud tienen la posibilidad de monitorizar. Incluso es muy curioso porque tenemos dispositivos aquí conectados a nuestro stand y el nivel de CO2, pues cuando hemos entrado a las 9 de la mañana no había la mitad de gente y estaba bajo. Y claro, y lógicamente conforme va entrando gente, la curva se va metiendo, va subiendo, se va enfilando para arriba, con lo cual, bueno, a nivel cuando la gente que viene a nuestro stand se lo están enseñando, y a nivel de concienciación, pues ostras, pues que es obvio que esto pasa, pero muchas veces hasta que no lo vemos reflectido en una gráfica en nuestro día a día, pues a lo mejor, pues, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿qué dicen? ¿Vale? Pues un poquito eso, ¿vale? Y luego un poquito a nivel de foto, insertar que, bueno, que muchos de vosotros o muchas reformas, muchos startups que ejecutáis, pueden tener la máquina de conductos incluso montado en nuestra casa y pueden insertar un dispositivo de ionización justo en la impulsión del conducto, que esto es lo que suelta los ionizadores, gracias al caudal de aire que mueve la propia máquina, te arrastra los iones hasta cada una de las rejillas, con lo cual mejorar la calidad de aire, no hace falta echar la instalación en el suelo, que eso ya en el boom de la construcción nos encargamos de hacerlo, sino que podemos aplicar medidas de calidad de aire sin hacer eso una reforma descomunal o integral en nuestra casa. Al final hay maneras de aprovechar un poquito lo que ya tenemos montado para ir a mejorar eso, ¿vale? Pues si paralelamente podemos montar el recuperador, estupendo. Y la solución perfecta serían las dos medidas: el sensor de calidad de aire para actuar sobre el recuperador y el ionizador para actuar sobre los conductos de aire acondicionado. Esa sería la tormenta perfecta. Yo creo que hemos visto un ejemplo de funcionalidad más añadida a todas las posibilidades que nos da los sistemas inteligentes, ¿no? Y que a medida que vaya avanzando la tecnología iremos aplicando funciones. Está claro que las exigencias regulatorias cada vez son mayores y en beneficio sobre todo de la seguridad y la salud de las personas, con lo cual, y aparte del confort, ¿no? Que sí. ¿No se escucha? No. Sí. Si queréis, os queréis cambiar de sitio por comodidad, digo bueno, yo, ¿no? Es igual. Como queráis, vosotros. Es igual. Os autogestionáis, No importa, sí. Sí. Vale. Bueno, y Ainhoa, lo que hemos dicho, Sí, ya veo. Lo hemos hablado brevemente esta mañana con el tema de la aerotermia. Está aquí tu compañero también, César. Y también hemos anunciado que volveríamos a la carga con el tema de la edificación, con la nueva directiva, porque claro, realmente es que es un tema de mucho peso, ¿no? De mucha repercusión y que tiene muchas partidas, ¿no? Y eso lo que nos gustaría es que, por no hacerlo todo completo, porque no hay tiempo y porque sería muy denso, yo le he pedido a Ainhoa que nos hable sobre todo, que lo focalice en aquellas medidas que van más dirigidas a lo que es la propia electrificación del edificio dentro de la nueva directiva, ¿no? O la descarbonización a partir de la electrificación y los elementos que se van incorporando, ¿no? Exacto. O sea que cuando quieras nos cuentas un poco. Pues, sí. A ver, ahora. Sí. Bueno, no os asustéis, que no voy a hablar de todo lo que pone aquí. Yo creo que esta directiva tiene algo que es muy bueno, y es que nos pone un objetivo claro. Y el objetivo es que en el 2050 todos los edificios sean de cero emisiones, estén descarbonizados. Y esto es un reto titánico, porque estamos hablando de que el 75% de los edificios en la Unión Europea son ineficientes. Y esa descarbonización no es solo para los nuevos, sino que es también para todos los edificios existentes. Y para ello nos propone varias herramientas. Por un lado, los Estados miembros tienen que planificar, tienen que hacer unos planes nacionales de renovación, saber primero cómo es el parque, proponer medidas políticas para poder llegar a impulsar la rehabilitación, ir haciendo seguimiento para saber si estamos consiguiendo los objetivos. Algo que nos puede ayudar mucho serán las ventanillas únicas, el hecho de poder tener puntos de información para la ciudadanía, que esto es uno de los grandes retos, ¿no? Que todos lleguemos a hablar de rehabilitación energética. Y hay varios indicadores que ahora comentaré. Destacar el registro digital del edificio, que se trata de que podamos acceder cada ciudadano a la información digital de nuestro edificio de forma centralizada. No sé cómo lo vamos a hacer,
porque al final pues hay competencias de vivienda por un lado, de energía, es complicado, pero al final tecnológicamente se puede hacer que hayan bases de datos interconectadas, igual que los certificados energéticos están ya en datos abiertos, pues que se pueda llegar a tener esta información de cómo es un edificio y que ayude a la toma de decisiones. Que sería como un expediente clínico, más o menos. Bueno, al final, mira, la Meva Salud, ¿no? Tenemos podemos acceder a la información de nuestra salud con un código, pues al final es poder acceder a la información del edificio, ¿no? El certificado energético, el pasaporte de renovación si lo tiene, la inspección técnica del edificio, pues poder acceder de forma centralizada. Y para mí el punto más rompedor de esta directiva: por primera vez tendremos que rehabilitar los edificios terciarios, los no residenciales más ineficientes, que luego lo hablaré un poco. Y tiene una especial hincapié en la parte de la movilidad sostenible y de la energía solar. Conceptos nuevos que hay en la directiva. Es el concepto de los edificios de cero emisiones. Ahora estamos hablando en el código técnico de los edificios de consumo de energía casi nulo, hablamos de energía y ahora hablaremos de emisiones. Estos edificios tienen que ser muy eficientes, tanto como un 10% más eficientes que los actuales edificios de consumo de energía casi nulo. Entonces, estos edificios tan eficientes tendrán que producir cero emisiones in situ. ¿Qué quiere decir? Pues que no podremos poner calderas de gas natural. Quiere decir que iremos a una mayor electrificación para evitar que hayan emisiones, que hayan combustibles fósiles en el edificio. Y nos dicen que se producirá cero o muy poca emisión operativa de gases de efecto invernadero. Este punto, ¿no?, que primero nos dicen son cero, pero luego es casi, quiere decir que no podemos tener combustibles fósiles en el edificio, pero podemos estar conectados a una red, a la red general de electricidad. Igual el mix energético no es 100% renovable y por lo tanto puede haber unas emisiones asociadas o a la red de distrito a la que estemos conectados. ¿Y cuándo? Pues a partir del 1 de enero del 2028, o sea, dentro de poco, aplicación para edificios nuevos de propiedad pública y para el resto de edificios nuevos a partir de 2030. Hay otro concepto nuevo que sale en esta directiva, que es el potencial de calentamiento global. Hasta ahora en los certificados energéticos hablamos de cuánta energía va a consumir mi edificio, en teoría, ¿no?, porque son todo cálculos, pero va a consumir durante la utilización. Pero para construir un edificio necesitamos también mucha energía para poder extraer los materiales, para hacer los productos de construcción, llevarlos a la obra y al final de su uso para derribarlos o hacer reformas. Por lo tanto, tendremos que medir también cuántas emisiones son debidas a todo este ciclo de vida del edificio. Y esto será a partir del 1 de enero del 2028 para los edificios nuevos de más de 1.000 metros cuadrados y para el resto de todos los edificios nuevos en 2030. Aún se tiene que ver cuál será la metodología, qué límite nos pondrán en los distintos Estados miembros, ¿no?, porque nos hacen medirlo, pues igual nos dicen también no puedes consumir más, no puedes emitir más de esta cantidad. Y otro punto novedoso también es la preparación de aplicaciones inteligentes. En inglés es Smart Readiness Indicator. Se trata de tener un indicador de cuál es el nivel de gestión y control de mi edificio, teniendo en cuenta el confort de los ocupantes, la eficiencia energética y también su conectividad a la red, ¿no?, la gestión de la demanda. Si ese edificio, pues los consumos se pueden adaptar en el momento que se está produciendo energía fotovoltaica en mi cubierta, por ejemplo. Correcto. Se tiene que publicar el marco de cómo se está evaluando, de hecho, la metodología, y entonces será de exigencia a partir del 30 de junio del 2027
para edificios no residenciales, que para mí también es donde tiene más sentido impulsar de entrada, ¿no? Es donde hay más complejidad de las instalaciones, ¿no? Y que tengan más de 290 kilovatios. Aquí cuidado porque no nos están diciendo si son nuevos, o sea que sería de aplicación para todos. Y es el hecho de evaluar, no es tanto tengo que cumplir un mínimo, sino tenemos que saber qué porcentaje de posibilidades de control y gestión tenemos en ese edificio. Y aquí, para mí, el punto más disruptivo. Hasta ahora no nos han obligado a rehabilitar. Si yo he cambiado una fachada, pues tengo que cumplir con el código técnico y ponerle un mínimo de aislamiento. Se me estropea la caldera, pues la cambio, pero no tenemos una obligación de rehabilitar. En la directiva nos dicen aquellos edificios no residenciales, los terciarios, que sean más ineficientes, los tendremos que rehabilitar. Y si os leéis todo este apartado, hay que leerlo como 10 veces para entenderlo, porque nos hablan de cumplir con un lindá, con un límite, un umbral, perdón, del 16% en 2030. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que si ordenamos todos los edificios terciarios y contamos el 16% de los más ineficientes, tendremos un valor de consumo de energía primaria total. Pues todos los que consuman más que ese valor se tendrán que mejorar hasta no superar ese umbral. Esto nos lo dirá cada Estado miembro, porque también las situaciones en cada Estado miembro es distinto, pero se tendrá que desarrollar y decir, pues este es el umbral del 16%. En 2033 será el umbral del 26%. Y por lo tanto, aquellos edificios que son más ineficientes los tendremos que ir renovando. ¿Qué podremos hacer aquí? Pues hacer unas mínimas intervenciones. No nos están diciendo qué medidas tienen que ser, pero será muy interesante en estos casos utilizar la herramienta del pasaporte de renovación, que se trata de planificar de forma organizada cuáles son las medidas necesarias a hacer un edificio hasta que llegue a ser de cero emisiones. Y entonces estos porcentajes que vemos ahora aquí, luego se tendrán que hacer nuevos porcentajes para 2040 y en 2050 pues que todos los edificios deberán ser de cero emisiones. En cuanto a las instalaciones, hay una apuesta por la instalación solar. No nos diferencian si es solar térmica o fotovoltaica, pero bueno, aquí ya tenemos el código técnico que nos está diciendo que tenemos que poner estas instalaciones. Lo que pasa es que en la directiva nos dicen que vayamos pues, más allá. En el caso de edificios nuevos, pues tendrán que tener instalación solar, como mucho a partir del 31 de diciembre del 2026 en edificios públicos y terciarios de más de 250 metros cuadrados. Aquí tenemos la chuleta de lo que nos está diciendo el código técnico ahora, ¿no? Y entonces en fotovoltaica nos está diciendo 1000 metros cuadrados. Por lo tanto, ahora ya desde el viernes pasado hay una consulta pública para modificar el código técnico y actualizar algunas de estas cosas como más urgentes. Y entonces ahora se pueden ya enviar propuestas, sí, ideas a esta consulta pública. Estamos a 2 años de eso. Claro. Sí. Pero bueno, hay diferentes grados, ¿no? Hay cosas que son más complicadas y otra es que bueno, vamos a adaptar el código técnico y hay más edificios que tendrán esta instalación solar. Y en el caso de edificios existentes, que también hay obligación para el 2027, sí estamos haciendo una rehabilitación importante y tiene más de 500 metros cuadrados. Y otra novedad, si tenemos un aparcamiento adyacente al edificio, que hay muchos, pues también tendrá que incorporar instalación solar a partir del 2029. Y ya para ir acabando, tiene un apartado también de movilidad sostenible, que ya tenemos un apartado en el código técnico, o sea que es diferente. Yo creo que es diferente cuando empezamos de cero algo a cuando ya tenemos algo y lo avanzamos un poco más, en que nos están diciendo que hay que poner como mínimo un punto de recarga cada 5 plazas, que ahora la exigencia es menor, y un precableado del 50% de las plazas. Y una novedad, también tendremos que tener en cuenta que haya aparcamiento para bicicletas. Y ya para finalizar, pues un apartado de automatización y control.
en el que los edificios no residenciales de cero emisiones, por lo tanto estamos hablando de edificios nuevos, pues tendrán que tener dispositivos de mejora y control, y también esta parte de calidad del aire interior, ¿no? que también es importante. Y nos ponen unas fechas. Será necesario que tengan estos edificios no residenciales sistemas de automatización y control a partir del 31 de diciembre de este año, para potencias de más de 290 kilovatios, que yo creo que con potencias así los edificios ya lo tienen, o sea que tampoco es que digas es imposible. Y para potencias menores de más de 70 kilovatios, pues a partir del 2030. Muy y bien. También controles automáticos de iluminación, pues con las fechas que veis aquí, ¿vale? O sea que vamos hacia esa electrificación, porque no nos dejarán poner combustibles fósiles en los edificios nuevos, y hacia esa automatización y control para poder gestionar al final todas las instalaciones de un edificio. Y con esto está mi presentación. Muchas gracias. Yo creo que podemos sacar una primera conclusión, que es que hay mucho trabajo en todo ello, mucho trabajo en muy poco tiempo, y la pregunta es, ¿habrá suficientes profesionales para poder hacer todo eso en el tiempo requerido? No lo sé. No lo sé. Sí. Y luego habrá que financiar todo eso, ¿no? También. Ahora te doy la palabra. Claro, por ejemplo, para financiar esto, que es complejo, sobre todo en determinadas situaciones donde a lo mejor barrios donde son muy vulnerables y tal, pues precisamente es donde más patologías se presentan en un edificio y hay mayores inversiones hay que acometer, ¿no? Y precisamente es donde menos posibilidades económicas tienen los propietarios. Bueno, una de las medidas que sí que tenéis, que lo hemos comentado también esta mañana, es el tema de los CAEs, de los certificados de ahorro energético, ¿no? No es la única línea financiera, pero es una importante que sobre todo incide en todas las medidas que sean de eficiencia energética. Por ejemplo, no incide, en la instalación fotovoltaica, pero sí en cualquier medida, aislamiento, etcétera, que pueda suponer una reducción del consumo energético del edificio. Ahí están los CAEs como un elemento importante como solución financiera o una parte de la solución financiera. Y luego sobre el tema de la cualificación y la capacidad operativa de todo esto, pues bueno, el sector eléctrico tiene un problema, que es que hay muchas empresas que están en el umbral de la jubilación y la tasa de reposición no está ni mucho menos asegurada, y que de alguna forma, pues primero requiere de reskilling, o sea, formación continua de los profesionales que estáis ahí en activo, sobre todo, y sobre todo captar gente que venga del mundo de la FP, del mundo de la formación o de la propia universidad, de las carreras técnicas, ¿no? No es fácil, y ya veis que como mínimo y seguro, trabajo hay para todos y más, pero hay que estar preparados, ¿eh? Y bueno, ya creo que queréis no sé si queréis comentar alguna cosa adicional. Sí. Y pasamos un punto de palabra. Vale. Yo quería decir, sí, es que la presentación estaba muy centrada en edificios no residenciales, pero como hubo un borrador de la directiva en el que decían, bueno, en 2030 como mínimo todos los edificios serán una D, y nosotros pues ha quedado, ¿no?, el borrador, y esto ha cambiado mucho en la versión final. En cuanto a residenciales, lo que nos están diciendo es que los Estados miembros tienen que conseguir reducir el consumo medio de todas las viviendas, y que el 50% de esa reducción se tiene que conseguir mejorando las más ineficientes. Pero es más conseguirlo de forma conjunta, no como en el caso de los no residenciales, que sí que será tu edificio estás consumiendo mucho, tienes que reducirlo, ¿vale? Quería hacer esta aclaración. En el caso de los no residenciales, habrán edificios, los patrimonialistas tienen un problema, porque este activo, ¿ahora qué hago? ¿Lo cierro o lo renuevo? Depende, ¿no?, de la situación, pero bueno. Y bueno, pues eso, hoteles, edificios de pública concurrencia y todo esto tendrán que ponerse las pilas, es lógico. Sí, sí. Y bueno, no sé, ¿queréis añadir algo más? Hacemos un pequeño coloquio y luego damos la palabra. Sí. A mí me ha parecido súper interesante las dos ponencias. Creo que nosotros como fabricantes de dispositivos que están dentro de los hogares,
pero no solamente dentro de los hogares, sino también dentro de edificios, ya sean residenciales, terciarios o cualquier cosa. Para nosotros es súper interesante y tenemos que estar alineados con este tipo de cosas que van a venir para poder proponer estas tecnologías que ayuden, no solamente desde el punto de vista de la usabilidad, como hablábamos antes, sino también para conseguir que estos edificios cumplan con la normativa, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante también. Yo también me gustaría recalcar que aparecía en la normativa ya que hace falta ya una capa de control y automatización de edificios, que es un concepto de automatización que no había aparecido desde hace relativamente poco. Es decir, que hemos estado muchos años durante el boom de la construcción de kilovatio grande, ande o no ande, y era así. Y ahora pues hay que intentar dosificar esta potencia y tenemos que tener el chip y que esto va a ir a más, ¿vale? Va a ir a más porque tenemos ejemplos en Francia, en otros países no muy lejanos de aquí, donde la tasa, sí que es verdad que el gobierno ha subvencionado fuerte, pero que una cosa tan absurda o que debería ser así, que abro ventana, tengo que tener clima parado, aquí se hacen hoteles y a lo mejor ni eso, y en Francia una vivienda es obligada por normativa. Lo digo a nivel de símil, para que nos hagamos la idea de lo que viene, que vamos a un año por detrás y que nos tenemos que poner las pilas, porque es que, vamos, los umbrales es que están ya a caer. Ahora precisamente el mejor kilovatio es el que no se consume. Exacto. Sí, pero bueno, luego también hay un efecto de confort, pero claro, yo puedo ir sin clima y estoy siendo muy eficiente, pero Sí, no, sí. eso no vale tampoco. Con todos sus matices, lógicamente. Siempre es aquellas frases que quedan, ¿no? Pero bueno, y a ver, lo que está claro es que hay toda una evolución muy importante y que nos transforma absolutamente el modelo energético, ¿no? Lo que está claro es que en España y en Cataluña también, por supuesto, tenemos un avance de las renovables, o sea, estamos generando electricidad renovable. En Cataluña nos falta un poco la parte de gran escala que comentaba antes, pero estamos bastante bien a nivel de generación distribuida. Pero ¿de qué servirá incrementar la generación de electricidad limpia si no electrificamos? Y el problema que tenemos actualmente es la demanda eléctrica, que está muy por debajo de lo que debería de estar, independientemente de que apliquemos todas las medidas de eficiencia energética que sean necesarias. Lo que tenemos es que, sobre todo, no depender de importaciones de combustibles fósiles, y que la electricidad es la mejor solución para ello. Y nos falta esa parte de la demanda eléctrica que no acaba de dispararse, porque no le estamos electrificando. Por ejemplo, en procesos industriales sí que es difícil a lo mejor electrificar procesos que no se pueden electrificar, pero en el edificio prácticamente se puede electrificar prácticamente todo. Entonces, en el caso de los edificios lo tenemos claro, ¿no? Y tú querías intervenir y os voy a pasar el micro para que os oigan la pregunta a los compañeros, y luego, si queréis, os lo vais pasando conforme vayáis haciendo las preguntas. Vale, buenas tardes. Soy Joan Mayol, de Mallorca. Bueno, primero, ¿la directiva está traspuesta a la normativa española o han hecho la transposición? ¿Es de obligado cumplimiento en España? La directiva se aprobó en mayo y la transposición tiene que ser durante el mes de junio del 2026. La idea es 2026. Que Vale. se transpondrá, bueno, pues las cosas. Hay algunas cosas que no, hay varias fechas, pero sí que hay la definición de edificios de consumo casi nulo, la definición del pasaporte. Habrán cosas que ya en 2026 se transpondrán. Y otra cosa, por lo que he oído, por ejemplo, nosotros el parque hotelero es importantísimo, vamos. Nosotros vivimos del turismo. Ahí tendremos que renovar casi todos los hoteles, ¿no? Primero se tendrá que definir cuál es el umbral que se tiene que cumplir. Entonces, la idea es que ese umbral afectará al 16% de los edificios más ineficientes. Se tendrá en cuenta la clase climática y también el tipo de edificio, ¿no? Porque unas oficinas no consumen lo mismo que un hospital. Y entonces habrá que hacer una mejora para el 2030 de aquel 16% más ineficiente para cumplir ese umbral. O sea, no quiere decir
que ese 16% de repente ya tenga que ser edificios de 0 emisiones. Pero ahí el pasaporte de renovación sí que puede jugar un papel interesante para decir, bueno, pues vamos a priorizar estas medidas y entonces en los próximos años vamos a ir haciendo las siguientes. Sí que es importante tener en cuenta que habrá el umbral del 16% en 2030 y en 2033 el del 26%, ¿no? Para hacer ya una medida pues, que se pueda... Y 0 emisiones, supongo que debe ser cocina, agua caliente... Buena pregunta. No. No, lo que se tiene que tener en cuenta en el edificio de 0 emisiones es los consumos de agua caliente sanitaria, de climatización, de ventilación del aire, todo lo que son los equipamientos de una cocina de un hotel, los electrodomésticos, los ordenadores, esos consumos no se consideran. Aunque suelen ser eléctricos también, pero algunos, pero la cocina no. Habrá mucho de gas, pero eso no entra dentro del concepto. No, lo que pasa es que ahí hay una cuestión también económica y está claro que cuando tú tienes un consumo ya eléctrico intensivo de por sí, seguro que la mayor parte de los hoteles o los más competitivos ya han hecho medidas de eficiencia energética para reducir ese coste energético, ¿no? Y ya no porque lo marque la regulación, es una cuestión de competitividad económica ya. Un hotel, desde luego, tiene que ser eficiente para ser competitivo porque sus costes energéticos son uno de los principales costes que tiene esa actividad en sí. O sea, y es una cuestión de competitividad económica, ya no de obligación, que también hay que tener en cuenta esto, ¿eh? El sector hotelero es clarísimo, es así de claro, ese aspecto. También otro tema, ¿no? Que parece que los edificios tengan que durar eternamente. Entonces, los diseñamos para 50 años, hemos dicho el 75% seguirán en pie en 2050 y ahora ya tenemos pues muchos edificios que tienen 50 años. Entonces, en algún momento hay que arreglarnos, ¿no? También. Supongo que a nivel de ayuntamientos, pasar lo que llaman la ITV de los edificios también tendrá en cuenta a la hora de, por ejemplo, en nuestra Palma de Mallorca tiene los edificios de una cierta edad tienen que pasar anualmente o anualmente no lo sé, cada cierto tiempo necesita pasar un control. Supongo que ahí también... Sí, los edificios de más de 45 años, lo que pasa es que esto es obligatorio para edificios de viviendas. Entonces, los que no son residenciales, de momento no tienen que pasar este proceso, que también está bien, ¿eh? Porque es hacerle un chequeo de, bueno, cómo está de conservación y de seguridad estructural el edificio. Sí, aquí las ITVs sean más exigentes, las variables sean más exigentes, está claro. Eso será progresivo. Preguntas, si queréis el micro, coger la palabra. ¿No hay más preguntas? Pues esta mañana han habido muchas. Bueno, está todo clarísimo. Hay un señor. Ah, vale. Pues una cosa tan compleja que esté tan clara en el primer momento. Esto es la mundial. No, yo solamente era una aclaración, que yo creo que es al hilo de lo que él preguntaba. Lo que él decía, la transposición es lo mismo que el plan específico de cada país, que mencionabas en la presentación. Esto de que cada país miembro tiene que hacer su plan de actuación, decías, para el 2026. Exacto. En cada Estado miembro, porque habrá sitios donde están más adelantados que nosotros, habrán sitios donde tenemos un clima que es distinto de otro, por lo tanto, sí que se quiere unificar mucho conceptos, pero tampoco podemos aplicar el mismo rasero aquí como en Estocolmo, ¿no? Los consumos serán distintos. Entonces, esto va con esta idea de intentar homogeneizar o tener un poco más los criterios similares en toda Europa, en toda la Unión Europea. La idea es que la propia escala, o sea, van a haber muchos cambios, la propia escala de la certificación energética se va a actualizar, porque hay países en los que tienen el A++, en otros que llegan hasta la G, bueno, la H, la escala es muy distinta, y entonces la idea es que la escala de la certificación energética sea la A, los edificios de 0 emisiones, y la G, los más ineficientes. Claro, aquí va a haber mucho tema que ver qué pasa con los que ya tenemos calificados,
pero con la idea de que podamos entender un poco más las certificaciones energéticas de todos los edificios y con la idea también de que haya un observatorio de toda la Unión Europea, ¿no? Porque en cada país, incluso en cada región, tenemos registros de los certificados, pero luego tampoco podemos acabar de comparar. Con ese mismo concepto, también el indicador principal va a ser la energía primaria, porque en algún país es las emisiones, en nosotros tenemos la energía primaria no renovable, y entonces se va a unificar esos criterios. Y pensando ya en el caso de España, ¿esto cómo se va a desarrollar? O dicho de otra manera, desde Cataluña, ¿cómo se interviene, pensando también en las especificidades que podamos tener aquí, para que al final salga algo que haga sentido para todos? La directiva pone la obligación en los Estados miembros, o sea que en la Comisión Europea quien tiene relaciones con el Estado miembro. Pero luego hay competencias que son autonómicas. Por ejemplo, el Real Decreto de Certificación es para toda España, pero luego los registros de los certificados los tenemos a nivel de Cataluña. Por lo tanto, bueno, hay que irse coordinando, pero lo que es el umbral que tendrán que cumplir todos los no residenciales se marcará a nivel de toda España. Entonces, bueno, hay competencias que son más estatales, otras que son más autonómicas. Pero yo me refería, pero en esta fijación de los objetivos o de los estándares y demás, no sé, ¿el ICAEN participa o participará o cómo se organiza esto? Nosotros podemos dar opinión, pero al final quien define esos estándares es a nivel de Estado miembro. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, yo solo quería decir un apunte porque soy un poco pesimista con el tema, ¿vale? Vengo un poco un caso parecido del parque que conozco es en Italia y ahí se ha conseguido, pero porque se financió el 110% de las instalaciones. Entonces ahí hasta el último piso de barrio pobre tiene su unidad domótica, su repartidor de costes y las ventanas totalmente cerradas. Entonces, lo que nos encontramos aquí cuando intentamos promocionar todos estos equipos es el instalador, bueno, la financiación que tenemos, cuánto es y la facilidad con la que la conseguimos, porque si una cosa sabemos en este país es que para conseguir la financiación necesitas una persona que se dedique única y exclusivamente a eso y fácil no es. Entonces, claro, cuando veo, por ejemplo, el Real Decreto 736 de 2020, que es de todo el tema de los repartidores de costes y contadores de energía para edificios centralizados, solo se aplicaron un 35% de las viviendas. Entonces, ya estamos hablando ya con unos objetivos muy ambiciosos cuando las cosas más básicas aún no. Y ya vamos, en el caso de esta ley, ya vamos por la segunda prórroga que finaliza este mes. Y no se han aplicado repartidores de costes ni contadores de energía en más de un 35% de las viviendas que necesitan. Entonces, yo no sé cómo irá, pero veo que hay mucho esfuerzo por la Administración, se necesitará, sobre todo en tema de financiación, para poder realmente llegar a estos objetivos que nos estamos aquí aplicando, porque la buchaca es la que mana, y no es aquí en Cataluña. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Por la parte de los residenciales, en el momento en que te están obligando, ¿no? Pues tiene que haber un esfuerzo. O sea, lo que creo que no será viable es que a base de dineros públicos lleguemos a rehabilitar todo el parque. No tiene sentido. Al final son propiedades privadas que cuando se están rehabilitando también están mejorando su patrimonio, está revalorizándose ese inmueble. Entonces, yo creo que una parte importante es el tema de los CAEs, como comentaba antes Juanjo, ¿no? El hecho de que se le está dando con los CAEs un valor a ese ahorro energético. Y otro punto muy importante también yo creo, es la parte de acceder a la financiación. O sea, igual pedimos una hipoteca para comprar un piso por mucho dinero y el hecho de tener que rehabilitar también es importante poder acceder a un crédito y poderlo ir pagando poco a poco, que estamos hablando de importes de 10 veces menos, que sigue siendo mucho dinero, ¿eh? Pero el acceso a la financiación también es muy importante. Las ayudas públicas sirven para
poner el foco en una cosa que es importante para toda la sociedad y para que empiece a rodar la rueda, ¿no? Pero a base de dinero público que pagamos entre todos, no lo conseguiremos. Al final hay que movilizar el dinero privado también. Ya, pero a día de hoy, más que digáis, sigue siendo un lujo el poder tener una unidad domótica en casa que te gestione. De momento sigue siendo, por la clientela que tengo, oye, se puede meter el termostato y lo más pequeño que sea. Todo el mundo le gusta, pero cuesta aún. Y no sé, en mi comunidad de vecinos, no veas tú lo que cuesta para gastarse 10 euros en, no sé, en arreglar un... Pero hostia. yo discrepo, pues, entonces tener un iPhone es un lujo. Ah, sí, no. No me explico, o sea, que claro, es que vamos a ponerlo... No, Sí, totalmente. sí. Un poco Es la percepción del valor de cada cosa. Exacto. Y realmente yo siempre he dicho que la electricidad es incolora, inodora e insípida. Que es un valor que solamente te das cuenta de cuando no funciona algo, de la importancia que tiene. Es un hándicap que tenemos en el sector. Sí. El sector eléctrico en particular. El tema de repartidores de costes, pero por ejemplo... dentro de la conciencia ciudadana, pues cuesta poner en valor todo esto que estamos hablando. Y yo ya he dicho que las grandes barreras de esto eran la financiación y otra que es la capacidad operativa para poder llevar a cabo todo esto, que no es menor ese problema. Pero la financiación está, aparte de lo que decía Ainhoa, estoy totalmente de acuerdo, el tema CAES y tal, es una línea más. Otra línea, mira, tenéis ahí el BBVA que habla de la... Bueno, el BBVA, Banc de Sabadell y tal, no quiero hacer publicidad de las entidades financieras, pero ellos también están creando productos para esto. ¿Por qué? Porque hay un mercado, ellos lo saben. Hay un mercado incipiente y habrá un mercado brutal y entonces habrán productos financieros que como mínimo no solucionarán el problema, pero ayudarán o darán parte de la solución. O sea, sí que tendremos muchos obstáculos en el camino, sin duda, como los hemos tenido históricamente. O sea, a mí, por ejemplo, si me hablas del PENIEC y me dices que en España va a haber 5.500.000 vehículos eléctricos en el 2030, no me lo creo ni harto de vino, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no avancemos en la electrificación de la movilidad, porque es algo necesario. Y bueno, seguro, no llegaremos a ese objetivo, posiblemente, porque lo vemos difícil, muy alejado de la realidad, pero si llegamos a la mitad o a una tercera parte, pues igual ya hemos avanzado algo, no lo sé. Es buscar un poco, ya que tenemos un patrón, un horizonte, ir a por él, en la medida que no sea por nosotros, que no se llegue, ¿no? O sea que yo no sé, es un mensaje, mi opinión, personal. Y yo creo que además la competitividad entre las empresas y la tecnología hace que cada vez más sea más accesible los sistemas de control domóticos dentro de las viviendas, ¿no? Sí. Y así hemos empezado un poco, ¿no? Como la domótica es eso del futuro, porque además es algo que solamente se lo pueden permitir la gente que tiene mucho dinero. Lo mismo ocurría hace tiempo con un iPhone, lo mismo ocurría hace tiempo con una televisión de 4K, ¿no? Yo también tenía un ejemplo muy clásico que es el del coche, ¿no? El coche ha ido evolucionando y lo que hace unos años era premium, el de válvulas eléctricas. Yo, a ver, tengo ya una Down, que no me parezca a lo mejor, pero, y entonces los coches se bajaban y subían con un molinillo. Ahora realmente todos los coches tienen eso de serie. Nosotros como fabricantes tenemos que también enfocarnos en eso, ¿no? En ser capaces de proporcionar una tecnología para todos los niveles. Y seguramente que hace unos años en Simón la tecnología que teníamos para el sistema de control pues solamente podía llegar a ciertos bolsillos, pero la realidad es que ahora tanto nosotros como otros fabricantes intentamos ayudar a que cualquiera pueda utilizar este tipo de tecnologías dentro de sus casas y las quieran de una manera lo más asequible. Si nos juntamos dentro de, no sé, quizás un año o quizás 5, estaremos hablando de otro paradigma completamente diferente y seguramente sea mucho más barato y todos tengamos a lo mejor dentro de casa algo que nos ayude a cumplir con las normativas que nos están de alguna manera imponiendo, pero también que nos ayuda en nuestro día a día y nos hace ser más económicos, ¿no? Yo todavía, yo que ya tengo una edad, todavía me acuerdo que cuando tenías que cambiar de canal de televisión, no habían muchos, habían 2, o apagar la televisión te tenías que levantar del sofá. Yo me acuerdo de eso. Bueno, pues es que las cosas cambian y muy deprisa, muy deprisa. Y no, incluso a lo mejor llegamos a esos 5.500.000, cuidado. Pero bueno, han de cambiar muchas cosas para eso. Pero bueno, sí. Yo creo que sí que estamos, lo que es seguro, que estamos dentro de un nuevo paradigma energético
que no es que es futuro, que lo estamos viviendo ya, y que vamos con un cierto retraso. O sea, es aquello de que esta mañana lo hablábamos, ¿no? Para aprobar el examen no puedes estudiar la noche de antes. Tienes que empezar a hacer las cosas un poco antes, ¿no? Para aprobar el examen y sobre todo para sacar buena nota, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de temas de regulación o de nueva directiva, con el peso que tiene y con todo lo que nos ha explicado Ainhoa de todos los aspectos, tendríamos que empezar ya a asumirlo como algo muy serio y empezar de alguna manera a dar pasos como a nivel de formación, conocimiento, etcétera, y irlo aplicando. Porque si lo aplicamos a última hora, España es un país muy reactivo, siempre hacemos las cosas al final. Yo me acuerdo en el 2008 que se licitaron muchísimas viviendas para evitarte aplicar la nueva normativa del edificio. Esos proyectos nacieron ya obsoletos. Tendríamos que haber hecho lo contrario, pero hicimos lo que hacemos siempre. El constructor, para evitarse un duro, no sé qué, si puedo anticipar y batimos el récord de licitación de edificios. Luego vino todo el boom y toda la burbuja inmobiliaria y todo esto. Bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés y nos anticipamos? Y luego iremos más tranquilos. Opinión personal. Si la compartís, pues a por ello, ¿no? Eso es. Además, Nacho, en un presupuesto que pueda haber de un edificio de viviendas, el incorporar un elemento como el vuestro, ¿qué parte proporcional de todo el gasto o de toda la inversión supone? El 0,00 no sé cuántos, ¿no? Bueno, una de las grandes diferencias, ¿no? en ese momento de donde planificas la domótica o el smart home, normalmente sí que se producía antes y si se produce antes y hay planificación, como tú dices, el impacto económico es menor. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que claro, que no somos de planificar, como bien dices, y que o proporcionamos soluciones que puedan aplicarse en cualquier momento de la vida útil de la vivienda, o simplemente volveremos a estar metidos dentro de una planificación que no se ha hecho y luego los costes son muy elevados y ya no interesa tanto. Bueno, si quitamos esa barrera y permitimos que la tecnología haga que podamos introducir estas mejoras en cualquier momento, desde una reforma pequeña hasta una reforma integral, pues puede hacer que facilitemos mucho más este porcentaje de lo que significa introducir sistemas de control dentro de las viviendas. Evitas estar supeditado al boom de la construcción. O sea, porque claro, si solo te limitas al parque de edificio nuevo, pues vale, ahí hay boom de construcción, pues hay un nicho de mercado, pero al final la concienciación también es camino que se van dando, es faena de todos un poco, y poco a poco se va concienciando a la gente que hace falta poner una capa de control en tu proyecto, en tu vivienda, los que lo estamos haciendo en nuestro día sin quererlo. Tú antes has dicho que pasamos el 90% del tiempo en un edificio, ¿no? Sí. De nuestra vida. Es importante. Es triste, pero yo me lo pongo a pensar ahora y me pongo triste. Acabas de deprimir. Si hacemos esa reflexión, el edificio es mucho más importante de la importancia que le hemos dado hasta ahora. Por ejemplo, no ha pasado con la automoción, ¿no? Ya no hablo del vehículo eléctrico, sino que esta mañana hacíamos el comparativo de la inspección técnica y la ITV del vehículo. Que nadie tiene dudas de que tiene que pasar la ITV. Bueno, pues quizás porque hay unas sanciones, si no las cumples, una serie de seguridades, etc. En el edificio tenemos que empezar a aplicar todo eso, ¿no? Y luego otra cuestión. Esta regulación europea, sí que hay evidentemente diferencias entre países, puntos de partida distintos y climatología diferente y todo esto, pero nos permite armonizar un poquito las reglas entre países, y una cosa que tenemos que de alguna manera ganar en España es la cultura del mantenimiento, porque estamos hablando de cómo adaptar los edificios a las nuevas necesidades. Pero luego hay que conservarlos. No, está claro, y eso no es de alguna manera. Hay un ejemplo clarísimo con la solar térmica, que se pusieron solar térmica en 2019 como por normativa, y todas están sin funcionar porque no hay un mantenedor en los bloques. Y esto hay ejemplos así. Están los cables cortados en muchos casos. Bueno, pues eso. Y yo creo que el mantenimiento es un buen negocio, ¿eh? Bueno, porque además es eso, se van incorporando elementos que están asociados entre sí
Y bueno, y se van sofisticando todo esto, vuestra figura prescriptiva aumenta de valor y luego debe estar presente en el ciclo de vida útil del edificio. No es aquello de hago la instalación, me voy y me olvido. No, tengo ahí un cliente para toda la vida que cada vez me va a necesitar por más cosas, ¿no? Bueno, Y para acabar, yo bueno, creo que es positivo esto, me ¿no? gustaría intervenir que ha hablado del modelo de Italia. Es muy importante unificar normas porque el modelo de Italia, si lo sepamos o no, nos afectó a todos porque eso provocó un hinchazón de los materiales descomunal, provocó la crisis de materias primas, que ya hubo crisis de chips, se acentuó porque los componentes iban todos a Italia, no iban aquí porque al final pues era barra libre para meter ahí todo lo que sea. Y al final es muy importante todos los países de la Unión Europea como mínimo ir a uno, pero que no haya esa diferenciación, porque ese modelo, primero que no tenemos pinta de tener dinero para financiar el 110, y segundo que es que esto nos afecta a todos directo o indirectamente. Eso lo hemos vivido nosotros. Bueno, pues més preguntes o no? Bueno, pues moltes gràcies per la vostra atenció. I demà dintre de la comunitat energètica tenim a les 12 tenim gestió intel·ligent de l'aigua. No cal afegir molt més de la importància que té l'estalvi hídric avui en dia. No cal afegir res més. I després, a la tarda, a la mateixa hora que la sessió d'avui de la tarda, de 4:30 a 5:30, parlarem de l'autoconsum com una energia renovable a compartir, en el qual no ens limitarem a la comunitat energètica, que jo ja faig diverses ponències al llarg del dia de comunitats energètiques, però en aquest cas parlarem de l'autoconsum en tota la seva dimensió, comparant els diferents, el compartit de la comunitat energètica, les variables, les subvencions i, en fi, i totes les possibilitats que ofereix, d'acord? O sigui que sereu benvinguts si veniu per aquí, d'acord? Gràcies. Gràcies.